Un feliz sábado para cada uno de nuestros hermanos que están en línea. Dios les bendiga de manera especial. Es un grato placer, un grato privilegio estar con ustedes en esta hora para compartir algunos principios de la palabra de Dios. Es mi deseo, como siempre, que la palabra de Dios pues, nos toque de manera especial, nos ayude a crecer cada día más en nuestra experiencia de la santificación. Así que antes de dar inicio a nuestra reflexión de este día, quiero pedirles que nos acompañen en oración para pedir la dirección del Espíritu de Dios. Querido Padre bueno, te damos gracias, oh Dios, porque tú nos das hoy un lindo día santo en el cual podemos reunirnos, aunque de manera virtual, para honrarte, alabarte y glorificarte. Y en esta hora, Padre querido, quiero pedirte en primer lugar que en el nombre de Jesús tú perdones nuestros pecados. Que en su bendito nombre, oh Señor, tú nos llenes de tu presencia. Que tú bendiga de manera especial cada hermano que participa con nosotros en este estudio de tu palabra en esta hora. Y que tu Santo Espíritu pueda cubrirnos, oh Dios, nos abre el entendimiento, nos dé sabiduría de lo alto. Y que tu palabra pueda ayudarnos a entender nuestra verdadera responsabilidad como hijos tuyos y el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros como parte de tu iglesia. Bendíceme de manera especial a las familias aquí representadas y guíanos en la dirección de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lectura bíblica se dio en Mateo 21, 28 al 30. El contexto es muy interesante. Cristo acaba de suscitar un tremendo problema, prácticamente un terremoto en el templo cuando expulsó a los mercaderes del templo y los sacó de mala manera, ya que ellos estaban haciendo toda una serie de cosas, pues obviamente que no estaban llamados por Dios a hacer. Él sabe, Jesús sabe que va a haber represalias. Y de hecho, inmediatamente las autoridades, los religiosos de la época, pues se molestaron. ¿Quién es este que viene a cambiar nuestro esquema de adoración, nuestro esquema de trabajar, nuestras ventas, nuestros negocios, obviamente? Y aunque el pueblo parece entusiasmado, el incidente es un desafío a la autoridad de la élite gobernante. Ante el cuestionamiento de estas autoridades que vienen y le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Ahora el maestro les dedica esta parábola. Interesante porque cuando uno analiza bien la historia, uno se da cuenta que muchas veces grupos religiosos, y era el caso precisamente de estos amigos dirigentes de la iglesia en los tiempos de Cristo, pues buscan la manera de mantener entretenidos a todos los miembros del pueblo que vienen al templo y los mantienen entretenidos con cosas que definitivamente Dios no mandó. Usted tiene que comprar un cordero. A veces las personas que venían traían su cordero y entonces le decían, sí, pero este no es impecable. Mira, aquí yo tengo uno impecable y entonces mejor te lo voy a comprar bien barato porque no lo puedes presentar ante el Señor y te voy a vender este un poquito más caro. Pero las personas hacían transacciones de ese tipo, diluyendo en realidad el objetivo del templo, que más que nada estaban diluyendo la palabra de Dios y lo que Dios había establecido. Entonces ahora Jesús, cuando ellos vienen a cuestionar a Jesús, Jesús ahora les narra esta parábola que usted la encuentra en Mateo 21, 28 al 33, y yo la voy a leer in extenso. Jesús ahora les dice a ellos, ¿a ustedes qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, dice el texto, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y ahora Jesús le pregunta a todas estas autoridades que vienen a reclamar, ¿y tú cómo haces eso? ¿Y por qué tú quieres cambiar lo que estamos haciendo? Y ahora Jesús les pregunta, ¿cuál entienden ustedes que hizo la voluntad de su padre de estos 2 hijos? Y ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo,
que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y ustedes no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Wow, es una parábola fuerte. Es una parábola fuerte. O sea, es una costumbre de Jesús contar parábolas y no ponerle nombres a los personajes. Y esto es interesante porque esto permite a cada persona que escucha la parábola poner su nombre en el personaje que entiende que le corresponde. Aquí tenemos dos jóvenes a lo que podríamos llamar no, pero sí, y al otro le podemos llamar sí, pero no. Y esta no es una historia de buenos y malos. O sea, aquí no estamos hablando de personas que están haciendo algo muy malo, que podemos darnos cuenta de que es malo, o algo muy bueno, que decimos, wow, esto es una cosa muy buena que está haciendo. Jesús sabe que los seres humanos no somos del todo malos, o del todo buenos. Lo normal es que nos encontremos mezclados en diversas proporciones. A veces usted ve personas que dicen, wow, pero este tipo, todo lo que piensa es mal, es para hacer daño, para dañar al otro. O hay personas que, wow, este tipo parece un santo. En esencia, la Biblia dice que todos somos pecadores y todos nos encontramos, digamos, en mucho más acercado de la maldad o mucho más acercado de la bondad, pero siempre vamos a estar más o menos entremezclados. En verdad, todos nos parecemos un poco así, pero no, o a no, pero sí. Quiere decir que yo debo establecer si yo estoy más identificado con el que digo sí al Señor y después no hago lo que el Señor dice, o estoy más identificado con los que le dicen no al Señor, pero luego reflexionan, piensan, son tocados por el Espíritu de Dios y terminan haciendo el trabajo. Todos tenemos la posibilidad de enfrentarnos con el Padre y de decir sí o no. Decirle sí o no al plan de Dios para con nosotros. Y aquí estamos entrando en el terreno difícil de nuestra libertad de elección. Dios pudo habernos creado que siempre estuviésemos diciendo sí, sí. Dios pudo haber creado robots preprogramados que cada vez que Dios dijera vamos a hacer esto o vengan a mi viña a trabajar o yo entiendo que debiéramos hacer tal o cual cosa, sí, sí, y funcionaríamos ya preprogramados para hacer siempre lo que Dios diga. Pero en realidad seríamos como una especie de colmena, un rebaño, un ejército. Nunca tendríamos el concepto de una familia. Todo lo que somos padres, profesores, dirigentes, líderes, caemos a veces en la tentación de pensar que nuestra labor sería infinitamente más fácil si tuviésemos que relacionarnos con seres dóciles y sumisos en lugar de seres libres, y que nos iría mucho mejor si nuestros hijos, alumnos o subordinados no fueran contestatarios. Qué bueno sería que todos los hijos fueran súper obedientes y siempre dijeran sí, sí. Pero esa no es la realidad. La realidad es bien distinta. Los seres humanos nacemos dotados de una voluntad más o menos defectuosa, pero capaz de oponerse a los que se atreven a mandar. Y esta facultad, complicada y fascinante al mismo tiempo, del libre albedrío, nos capacita para decidir. Cuando vamos a la historia de los dos hijos, sí, pero no, y no, pero sí. El padre, podemos ver de la historia, que se acerca a su hijo primogénito con todo respeto para solicitarle ayuda. No lo amenaza, no lo obliga, no lo coacciona, no le dice si no a eso te voy a dar una pela. Solo le dice, hijo, dame una mano, te necesito hoy en la viña. Jesús trata en la parábola de que nosotros comprendamos que Dios no es un ser abstracto o misterioso, sino que en realidad opera como un padre. Cuando Él nos comunica su voluntad, no lo hace como el amo que le ordena al esclavo, sino como el padre que habla con el hijo adulto con todo respeto. Y esto es así porque el respeto es un ingrediente esencial del amor. Se puede respetar sin amar, pero no se puede amar sin respetar. Ante la invitación de su padre, el hijo mayor, no pero sí, responde que no quiere ayudarme. Y es paradójica la naturaleza humana porque en cuanto
las personas son capaces de decir que sí, empiezan a decir que no. Y yo personalmente veo cómo mis hijos utilizan con facilidad dos palabras que personalmente a mí me desagradan. No quiero. No quiero hacer eso. No quiero hacer lo otro. Hijo, ve y friega. O hijo, ve, arregla tu cuarto. O hijo, ve, báñate. O hija, ve, báñate. Entonces, cuando tú escuchas, bueno, no quiero ahora, o déjame un ratito más porque yo tengo otra agenda. Entonces, a veces nos sentimos un poquito desagradados. Muchas veces pensamos que Dios ha fracasado en su proyecto pedagógico, ya que la gran mayoría de sus hijos le hemos salido desobedientes. ¿No habría una forma de educarnos para que siempre escogiésemos lo mejor y deseáramos hacer la voluntad del Padre? Claro, Dios pudo habernos creado carentes de libre albedrío, o sea, totalmente automatizados, como robots, como decíamos hace un momento. Dios pudo habernos creado sin inteligencia, de manera también que no nos diésemos cuenta de que estábamos programados y todos funcionaríamos más que nada como idiotas. Pero no, Dios no decidió eso. Dios decidió crearnos como seres libres e inteligentes. Y nos dio la capacidad de poder cuestionar su voluntad y la capacidad también de rechazarla. Y esto es bien importante cuando nosotros analizamos el concepto de la voluntad de Dios. En el caso del segundo hijo, sí, pero no. Él sabe que si responde afirmativamente, el padre lo dejará tranquilo de momento. ¿Para qué quiere él discutir con el padre? Él vive a costa de su padre, pero no quiere colaborar con el padre. Usa su astucia en su propio beneficio, al margen del proyecto del padre, y se larga a divertirse creyendo que ha engañado al padre. Pero el amor verdadero deja siempre al otro la libertad del rechazo. Y esto es bien importante. O sea, el amor verdadero siempre le da la oportunidad al objeto amado de que tome la decisión de corresponder al amor o sencillamente de rechazar el amor. Quien ama de verdad no puede más que seguir amando y aún en la ausencia como este padre, esperando que el hijo, a pesar de su desplante inicial, reflexione y regrese finalmente a ayudarle. Y esto por una sencilla razón. El amor es inseparable de la esperanza. En la historia el padre calla y otorga. Prefiere sufrir un tiempo y recuperar más tarde a sus hijos que conservar a la fuerza a esclavos aparentemente dóciles, pero descontentos que viven rumiando su rencor. Él prefiere esperar que un día sus hijos recapaciten, maduren y se decidan a trabajar en su viña. El padre sabe que una de sus opciones es esperar a que nosotros reflexionemos y volvamos. Dios desea que seamos como no, pero sí. En Mateo 21, 40 al 43, en la parábola de los labradores malvados, la viña de Dios es el mundo. El mundo, el cual es arrebatado a los labradores malos y dado a gente, dice el texto, que produzca los frutos de él. Quiere decir que esta es una segunda opción que Dios tiene. Si al final los hijos no van a trabajar en la viña, es muy probable que Dios tome la viña y se la entregue, como dice la parábola nueva de Mateo 21, 40, 43, a otras personas que van ahora a producir frutos en la viña. Entonces aquí entramos en cómo funciona la voluntad de Dios. La Biblia, cuando nos trata el tema de la voluntad de Dios, nos da una serie de pautas. En primer lugar, la Biblia nos dice que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios. En Colosenses 1, 9 y 10, por ejemplo, el texto dice, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que debemos ahora orar, incluso los unos por los otros, para que Dios nos permita, nos dé sabiduría e inteligencia para conocer su voluntad.
Y esto es tan extraordinario porque cuando uno estudia la dinámica de la salvación, uno se da cuenta de que en realidad el concepto de la experiencia del cristiano, el concepto de la santificación, es que el cristiano está siendo guiado por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo utiliza este famoso versículo de Gálatas 2:20 que lo conocemos muy bien, pero que en realidad no lo aplicamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si leemos el texto al revés, es una técnica que hace algunos años aprendí del pastor Sergio Rubio. El texto puede decir, con Cristo no estoy juntamente crucificado y yo sí estoy vivo y Cristo no está o está muerto. Entonces, obviamente, en la etapa de la santificación, yo debo estar pidiendo la dirección del Espíritu de Dios para conocer la voluntad de Dios, para yo no imponer la mía. También cuando vamos a la Biblia, vemos que la voluntad de Dios debemos entenderla. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos o necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, yo debo no solo conocerla, debo entenderla. En Juan 7:17 nos dice que debemos elegir la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá así las doctrinas de Dios. Quiere decir que yo debo poder querer hacerlo. De nada sirve que yo no quiera hacerla y entonces vaya a la viña a trabajar totalmente amargado. O sea, Dios espera que yo pueda entender que Él me está dando el privilegio de trabajar en su misión, trabajar en su viña. Salmo 48, la Biblia nos dice que debemos hacer la voluntad de Dios. Dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En Salmo 143:10 dice que si no sabemos hacer su voluntad, debemos pedirlo. Dice el texto, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué bueno, interesante. También debemos comprobar la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También debemos quedarnos firmes en la voluntad de Dios. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Interesante. O sea, Epafras estaba siempre orando y rogando a Dios para que los discípulos, los apóstoles, los miembros de la iglesia pudieran permanecer firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la hemos estudiado muchas veces en el programa El Plan de Dios. Ese texto de 1 Timoteo 2, 3 y 4 es muy claro porque ahí nos dice qué es lo que Dios quiere. El texto nos declara, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere decir que Dios en su palabra me está diciendo qué es lo que Él quiere. O sea, yo quiero que el evangelio le llegue al mundo entero para que todos los hombres tengan acceso a la salvación. Quiere decir que la viña de Dios, el trabajo que Dios espera que hagamos es el mundo entero y Dios espera que nosotros alcancemos con la salvación al mundo entero. Esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él desea. Yo tengo que decidir si voy a hacer como no, pero sí, o como sí, pero no. En Juan 6, 39 y 40, también nos dice esta voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús está hablando y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso está diciendo que Él no quiere perder a nadie. O sea, Dios no quiere perder a nadie. Dios quiere que su iglesia, entonces sus hijos, vengan a su viña a trabajar siguiendo
su voluntad. Entonces aquí entra entonces mi capacidad de elegir. Yo pues, bueno, a mí no me gusta compartir el evangelio, a mí no me gusta, eso es muy largo, yo prefiero mejor hacer charlas una vez que otra, o prefiero mejor mandarle un mensajito a los amigos por WhatsApp, o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. O sea, yo puedo decidir hacer muchas cosas para no necesariamente hacer lo que Dios quiere que yo haga. Dios me está invitando a trabajar con Él. Dios me está invitando a participar con Él en su vida. O sea, ven, echa para acá, que yo te voy a acompañar. Yo voy a estar contigo. Pero yo necesito que tú te involucres a trabajar conmigo en mi viña. Que tú te involucres a trabajar conmigo en mi proyecto. O sea, la voluntad de Dios es la salvación de las almas. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9 nos dice algo también similar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que Dios nos está invitando a su viña para que seamos partícipes de la extraordinaria obra de la salvación. Y yo digo, gloria a Dios, excelente. Jesús fue bien claro con la iglesia, y Jesús fue bien claro con los discípulos. Nosotros repetimos esto y lo repetimos y lo repetimos, pero en realidad, cuando vamos a la verdad, estamos haciendo como el sí, pero no. Mateo 18, 28, 18 al 20, Jesús fue enfático. Jesús señala su invitación a sus hijos espirituales de ir al mundo, a su viña, y trabajar para que las personas puedan entonces encontrar la salvación. El texto dice que Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que la invitación de Cristo a trabajar en su viña no es: vayan a la viña y ahí ustedes van a trabajar a lo loco, yo los suelto en banda. Yo los dejo a ustedes que hagan lo que a ustedes les parezca. No. Entonces está diciendo que Él nos está invitando a ir a la viña y Él va a estar ahí en la viña con nosotros. Él va a estar de mano con nosotros, dirigiéndonos, guiándonos, y nos está diciendo algo que para mí es extraordinario. Él dice: yo tengo ahora toda la potestad del cielo y de la tierra que mi Padre me la ha dado. Así que ustedes no tienen que tener ningún temor. Ustedes van ahora a participar conmigo en mi proyecto y yo voy a estar ahí con ustedes. Entonces, esto a mí me preocupa bastante. O sea, la iglesia está dividida entre aquellos que dicen no a la misión y luego se involucran, ¿verdad? Son aquellos que se identifican con no, pero sí. Y están entonces los que dicen que, wow, esta es la misión de la iglesia, vayan y hagan discípulos y predican y hacen más reuniones y hablan del discipulado y explican el discipulado, pero no van a discipular. O sea, ellos se quedan con sus agendas religiosas particulares, haciendo las mismas cosas que viven haciendo, y al final no discipulan. Al final no hacen la voluntad de Dios. Y eso es terrible. Es terrible porque en realidad Dios está con respeto, con amor. Él sabe que nosotros nos beneficiamos cuando, número uno, estamos con Él, y número dos, estamos trabajando para Él. O sea, no ir a la viña es no encontrarme con Jesús. No ir a la viña es no permitirle al Espíritu de Dios involucrarse en mi vida, en la experiencia de la testificación. Y yo personalmente entiendo que es pecado. O sea, pecado es yo
saber la voluntad de Dios y no hacerla. O sea, yo sé lo que Dios quiere, pero no me voy a involucrar con eso. Yo sé cómo lo puedo agradar, pero sencillamente a mí no me interesa agradarlo. Yo tengo mi agenda personal, yo tengo mi programa personal, yo tengo mi estructura religiosa personal. Y eso fue lo que pasó en el templo. En el templo, las autoridades tenían una estructura ya montada de negocio, de intercambio de ovejas para aquí, animales, sacrificios, esto, lo otro, y se había perdido incluso el concepto de la salvación. Se había perdido el significado de lo que es un sacrificio. Se había perdido el hecho de que mis pecados son perdonados porque aquellos animales representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El concepto de que estos animales representaban al verdadero Salvador, representaban a Cristo, se había perdido. Y a estas personas no les importaba, con tal de que todo el pueblo siguiera haciendo lo mismo por sécula seculorum, por años van, años vienen, sin ninguna guianza, sin ninguna dirección. Y aquí entra Jesús y dice, señores, esta no es la voluntad de Dios, esto no es lo que Dios mandó. O sea, y ellos ahora llegan y dicen, ¿y tú con qué autoridad dices eso? ¿Con qué autoridad tú vienes y nos desbarata a nosotros nuestro programa religioso? Y ahora Jesús va a la parábola y le dice, el Padre ha dicho lo que hay que hacer. Y yo estoy diciendo lo que hay que hacer. Miren, en Mateo 7, 29, 23, hay un grupo de creyentes que están sorprendidos porque no entraron al reino de los cielos. Ellos dicen, pero Señor, ¿cómo que no vamos a entrar? O sea, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Precisamente lo que está haciendo el mundo cristiano hoy. Vengan a un culto de poder, vengan a un culto donde viene el profeta tal, vengan acá que van a recibir liberación. Exactamente lo que está pasando hoy en el mundo cristiano. Música, en el nombre de Jesucristo, escándalo por aquí, escándalo por allá. Pero que Jesús no le dijo a la iglesia que se la pasen dando brincos, bailando, gritando, hablando en idiomas extraños. Eso no fue lo que Dios mandó. ¿Cuál es el problema en realidad de esta gente? Que se la pasaron profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros, según ellos, en el nombre de Cristo. Y Cristo nunca se enteró. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús inicia diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El problema de estos cristianos, entre comillas, es que no hicieron la voluntad de Dios. No la hicieron. Y eso no solo está pasando con los hermanos carismáticos pentecostales y todo el resto del mundo que está siguiendo en esa ruta. También nos puede estar pasando a nosotros que somos teóricamente cristianos bíblicos. Porque podemos estar entretenidos en una serie de programas, eventos, liturgias, aquello y lo otro, sin enfocarnos en que hay una viña, que hay un plan que Dios tiene, hay un llamado de Dios a trabajar en la viña y Dios ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Y con mucha tristeza yo les puedo decir a ustedes que la gran mayoría del mundo entero está funcionando como el hijo sí, pero no, y no como el hijo no, pero sí. En Romanos 10, del 8 al 10, el apóstol Pablo hace una recomendación a la iglesia. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero el apóstol sabe que la iglesia ha recibido de Dios el ministerio de la reconciliación y que está llamada a invitar a todo el mundo a salvación. O sea, Pablo está diciendo, mira, las personas van a alcanzar salvación cuando confiesen, cuando digan de corazón, de verdad, wow, yo creo que Jesús es el Señor, yo creo que murió por mí, yo creo que pagó por mis pecados, yo creo que Dios lo levantó de los muertos, yo creo que Él está intercediendo por mí, yo creo que Él mandó al Espíritu Santo a vivir en mi vida, yo creo firmemente eso y lo digo plenamente con mi boca. Doy testimonio de que yo creo en eso. Pero Pablo sabe que para una persona incrédula llegar a ese nivel de convicción y declarar con su boca todo esto, la iglesia tiene que involucrarse. Hay que ir y trabajar en la vida. Y ahora en los versos del 13 al 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora él se pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Que para que un incrédulo llegue a declarar con su boca, a invocar el nombre del Señor para alcanzar la salvación, hay un trabajo que hay que hacer en la viña. O sea, Dios le está pidiendo a su iglesia que tienen que ir, porque las personas no van a invocar el nombre del Señor para salvación si no han creído en el Señor, si no han oído del Señor, si nadie les ha hablado del Señor y si nadie ha sido enviado a la viña a trabajar. Pero es que es más fácil ir semana tras semana a las iglesias, a sentarse, a consumir el mismo espectáculo, la misma parte especial, la misma cosa, la misma historia. Eso es muy fácil. Es más difícil yo ir a la persona, ganarme su amistad, invitarlo a almorzar, escucharlo, orar por él, pasar tiempo con la persona, preocuparme por sus necesidades, crear simpatía con la persona, empatizar con la persona, ganarme su confianza y luego entonces pedirle que me siga a estudiar la palabra de Dios. El proceso es más largo, pero eso es lo que Jesús dijo que hiciéramos. Jesús nos manda a relacionarnos. O sea, yo no puedo discipular a una persona con la cual no me relaciono. Yo no puedo venir con un cartuchazo a meterle un golpe bíblico a una gente en la mente cuando yo ni siquiera sé cuál es su historia, qué es lo que ha creído, cómo vive, si está casado, si está soltero, si tiene hijos, si no tiene hijos, cuál es su trabajo, qué le interesa, qué no le interesa. O sea, yo estaría trabajando totalmente descontextualizado. Por eso el Señor me dice, vayan y hagan discípulos, vayan y relaciónense con ellos, porque Jesús pasaba tiempo con los discípulos. Jesús comía con los discípulos, caminaba con los discípulos, pasaba tiempo con los discípulos, le predicaba a los discípulos, les enseñaba, ellos miraban lo que el maestro hacía, y entonces era todo un proceso, y le tomó a los discípulos, caminando diariamente con el maestro de los maestros, 3 años y medio en entender. Sí, pero no, entiende que el proceso es un poquito más fajador. Como predicaba el pastor Sergio Rubio, en esto hay que sudar la camiseta. Pues claro, hay que sudar la camiseta. Hay que tener paciencia. Tú estás lidiando con la mecánica humana. En la viña del Señor hay que sudar. En la viña del Señor hay que arar el terreno. Hay que colocar la semilla, colocar la palabra. Hay que mojar. Hay que tener el tacto. Hay que abonar. Hay que podar. Hay que pasar tiempo con la planta para que la misma al final pueda producir el fruto. Sí, pero no sabe eso muy bien. Él no va a ir a hacer ese trabajo
porque él sabe que conlleva un esfuerzo predeterminado, pero que esa es la voluntad de Dios. Entonces, tengo una cantidad enorme de cristianos, entre comillas, en este mundo, semana tras semana, invirtiendo tiempo y la mitad de un tiempo sin querer ir a la viña. Hice un pequeño análisis. Teóricamente nosotros somos 20 millones de adventistas. Si cada adventista de estos 20 millones abre un grupo pequeño de 10 personas, en la primera vuelta, en 6 meses, nosotros estamos trabajando con 240 millones de personas en el planeta Tierra. 6 meses después, 240 millones de personas que conocen el Evangelio, pongo usted que el 25%, 60 millones, se unen a los 20. Ahora cada uno abre un grupo de 10 personas, estaríamos trabajando con 600 millones de personas. En año y medio estamos trabajando con 1.500 millones de personas y en 2 años el Evangelio le dio la vuelta al mundo entero. Pero no quiero hacerlo. Yo prefiero ir a hacer exactamente lo mismo que hago sábado tras sábado. No quiero ir a la viña. No, pero sí descubrió que no hay ocupación más gratificante que colaborar con un padre como el suyo en la salvación de la gran viña del mundo. Porque no existe un proyecto más apasionante que colaborar en el gran plan de reconstrucción que Dios se ha propuesto hacer en la vida de los seres humanos. Dios no quiere perder una sola alma. Cuando usted lee Mateo 18, 13 y 14 en el contexto de las 100 ovejas, donde el pastor sale a buscar la oveja perdida, dejando las 99 en el redil, Jesús declara, y si acontece que el pastor encuentra la oveja, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, dice Jesús, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, no es la voluntad de Dios que se nos pierda una persona. No es. Y esto a mí me hace pensar seriamente en mi vida espiritual. O sea, ¿cuántas personas en mi historia de cristiano se han perdido porque sencillamente yo era un sí, pero no? Y yo creo que cada uno de nosotros debemos reflexionar en si yo soy un no, pero sí, o soy un sí, pero no. Hay una linda promesa para los no, pero sí, que no van a disfrutar los sí, pero no. Y se encuentra en Primera de Juan 2:17. El texto declara, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta mañana, mi querido hermano que me escucha, mi querida hermana que me escucha, yo te quiero animar a considerar trabajar en la viña de tu Padre Celestial. Si en algún momento dijiste que no lo vas a hacer, que no vas a discipular, o que no vas a tener un grupo pequeño, o que no vas a ganarte a tus amigos, o que no le vas a hablar de Jesús a las personas que te rodean, es el momento perfecto para cambiar. Así lo voy a hacer. Sí voy a ir. Sí voy a llegar allá. Jesús nos dijo, quédense en las iglesias, sino vayan a la viña. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio. El que lo crea y se bautice será salvo. No dijo, oh, vengan y quédense aquí. No, no. Jesús siempre dijo, id por el mundo y hagan discípulos. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan, vayan, vayan. Vayan a la viña. No dijo, quédense aquí. Y Jesús ha prometido vida eterna a los que
han decidido hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿con cuál de los dos hijos te vas a identificar? ¿Con no pero sí o con sí pero no? Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por tu salvación. Te damos gracias porque tú nos invitas, oh Dios, a participar en tu viña. Tú con respeto nos has llamado. Tú que nos has dado la vida, nos has dado tu amor incondicional, nos has dado la vida eterna en Cristo. Tú que has hecho hasta lo infinito por entrar en una relación eterna con nosotros. Tú, oh Señor, nos has pedido que vayamos a tu viña. Perdónanos, oh Señor, porque en algún momento determinado dijimos que no, o en algún momento determinado tomamos la decisión de sencillamente no hacerlo. Pero gracias porque en tu palabra tú nos dejas las puertas abiertas para que reflexionemos y del no podamos pasar al sí. En esta hora yo quiero pedirte de manera especial que tu Santo Espíritu nos toque a cada uno de nosotros, que toque a cada persona que esté escuchando este tema en esta hora, para que si por alguna razón han sido apáticos en involucrarse en el compartir tu evangelio, hoy ellos puedan decirte, Padre, lo hemos reconsiderado, te dijimos que no, pero sí vamos a ir. Necesitamos, oh Señor, que tú toques nuestras mentes, toques nuestros corazones, que tú transformes nuestras vidas y que pasemos de ser cristianos consumidores de espectáculos, de eventos, de shows y de programas semanales a ser cristianos activos, involucrados en tu viña, en la salvación de las almas, y que podamos, oh Señor, ver el fruto de esta labor dirigida bajo la presencia de tu Santo Espíritu morando en nuestras vidas. Bendice en especial esta iglesia. Bendice, oh Señor, los programas que estamos tratando de impulsar. Pon, oh Dios, tu Espíritu Santo de manera especial en cada detalle, en cada aspecto. Anima a las personas con las que nos encontramos a conocerte, a involucrarse, a participar y a ser también hijos activos que quieran involucrarse en seguir trabajando en tu viña, en tu presencia, porque tú has dicho que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si estamos trabajando en la misión, haciendo tu voluntad. Queremos, oh Señor, ser hijos, no, pero sí, que podamos un día morar contigo en las nubes de los cielos y ver, oh Dios, el resultado de esa gran decisión que tomamos en un momento determinado de nuestras vidas, de cambiar nuestra apatía, de cambiar nuestro estilo de vida, de cambiar nuestro cristianismo mediocre a ser agentes activos, instrumentos de justicia utilizados por ti, oh Dios, para la salvación de las almas. Síguenos dirigiendo, bendícenos en este tu día santo. Danos un día de reposo, Dios, en el que podamos contemplarte, en que podamos meditar en tu palabra. Y ayúdanos, oh Señor, cada día más a crecer en el conocimiento de tu evangelio, a sentir el gozo de la salvación y poder comunicar esta extraordinaria verdad a las personas que tanto lo necesitan. Gracias, Padre querido. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén. Amén.